¿Existió alguna vez una época mucho más tranquila y más simple donde solamente el consenso general dictaminaba si una película era buena o era mala? Era un boca a boca que se transmitía en la escuela, en el trabajo, entre familiares, y con eso más o menos había un proceso democrático donde se tiraba para el pulgar arriba o se tiraba para el pulgar abajo. En la actualidad es todo mucho más complicado. Por un lado tenemos a los críticos que por lo general marcan una brecha descomunal con el público común, el que va y paga la entrada del cine. También entra todo el tema este de las agendas. A veces a las películas se las valora más por un contenido político que por un contenido narrativo, por la actuación, por los efectos, etc. Y hay otro factor que todavía es más reciente, que es el tema de la taquilla. Hay películas que son buenas, o que al público le gustan, o que a los críticos les gustan, pero a nivel rentabilidad no funcionan. Entonces, eso hace que el estudio los considere como propios fracasos y que corte cualquier continuidad a futuro, llámelo secuelas o intervenciones de los personajes en otras películas, etc. Justamente, las previsiones están matando a la película de Flash, mientras los críticos y el público, o por lo menos el público que la vio, dicen que es buenísima. A ver, vamos a leer un poquito este artículo de Cinema Comics, a ver qué números nos auguran. Dice: The Hollywood Reporter ha revelado que la nueva película de DC Comics tiene previsto un decepcionante fin de semana de estreno de $70 millones. Esta cifra estaría considerablemente por debajo de los 93 millones que obtuvo la Liga de la Justicia en el 2017. Después, lo que hacen como unas estimaciones más generales. Lo que dice acá es que Box Office Pro, que es otra, que maneja otras fuentes distintas, indica que la primera película de superhéroes de Andy Muschietti ganará entre 115 y 140 millones de dólares durante su fin de semana de estreno. Bueno, tenemos dos fuentes, entonces casi el doble está hablando. O sea, 140 es el doble de 70 millones. A ver. ¿Tira algún número más? No. Bueno, básicamente marca esto que, siguiendo una línea con las películas anteriores de DC, por ejemplo, de hecho hice un pequeño trabajito de investigación buscando las taquillas y también traje las de Marvel como para hacer una comparativa. Por ejemplo, Suicide Squad recaudó solamente 168 millones en total, en todo su run. Acá, bueno, por ejemplo, hace una comparativa también con la Suicide Squad original, que recaudó 747 millones, lo cual es un buen número, es parecido al que recaudan las películas de Marvel. Igualmente, vamos a ser buenos con la película de James Gunn, no porque es James Gunn, sino porque esta película se estrenó durante la pandemia. Entonces los cines tenían un montón de restricciones y un montón de gente no iba a las salas por el tema del COVID y todo eso, así que por ahí le podemos dar una bandera blanca y asumir que en circunstancias normales hubiera recaudado más, aunque la pregunta es cuánto más. Y como siguiente referencia tenemos a Black Adam, por ejemplo, que recaudó 393,3 millones en su recorrido por todo el mundo. Teniendo en cuenta que la película costó cerca de 200 millones, simplemente recaudó lo que salió, y si encima le tenemos que calcular la publicidad, que habrá sido otros millones más, dejó muy poquita ganancia. De hecho, los estudios no consideran esto como una ganancia. La ganancia, o sea, que valga la pena producir toda la película, es, según estiman algunos, 2,5 veces más que el costo que sale hacerla. Si no, la verdad que no vale la pena con todo el trabajo que eso implica. Después tenemos Shazam 2, que es considerado uno de los peores, una de las peores películas de DC, que recaudó 367,7 millones de dólares. Más o menos nos marca un panorama entre estas dos películas de cuánto podría llegar a recaudar Flash. Shazam incluso tenía la ventaja de que continuaba otra película que, si bien tampoco había recaudado mucho, sí había sido bastante bien recibida por el público. Entonces, teniendo en cuenta eso, y más o menos es una situación parecida a la de Flash, porque Flash solamente apareció en las dos versiones de Liga de la Justicia, pero que son la misma película. Después hizo algunos cameitos en el primer Escuadrón Suicida, hizo otro cameito en Batman contra Superman, e hizo otro cameito en Peacemaker. Y ahora por fin tiene su primera aventura en solitario, que se dice va a tener una secuela, pero como pasó con Shazam, que también se rumoreaba que iba a tener una secuela, una mala taquilla cambia las cosas.
Después, por otro lado, quiero traer la realidad de las películas de Marvel, de las últimas por lo menos. Que a pesar de considerarse las malas películas entre el público, miren lo que son las recaudaciones. Y hablamos de películas que tienen costos parecidos a las de DC, no son mucho más caras. Miren, por ejemplo, estos 859,2 millones de Wakanda Forever, estos 760,9 millones de Thor Love and Thunder, y la peorcita de todas es Ant-Man con 476 millones, muy superiores a Black Adam y a Shazam. Entonces, no sé qué decirles. Si las estimaciones de Hollywood Reporter se cumplen, estaríamos ante el tercer fracaso consecutivo del DCU. Que si bien después se va a rebotear y van a sacar películas de Superman y toda la bola, no es por lo menos un mal primer paso de la administración Gunn. Está bien que esta película igual ya estaba grabada y simplemente la tenían que estrenar, y él hizo mínimos cambios para que coincida con la nueva continuidad, pero se le dio tanto bombo y tantas flores, y el público y que fue a verla y los críticos quedaron tan contentos que mostrar una taquilla miserable sería bastante agridulce. Y de hecho creo que frenaría un poco todos estos anuncios de que puede que haya una secuela, de que Muschietti va a dirigir Batman, The Brave and the Bold. Todo eso, en mi opinión personal, está condicionado a una buena taquilla. Bueno, gente, no tengo más para decir, fue una noticia cortita, estamos medio con el tema de la película de Flash. Me gustaría leer sus comentarios, ¿les parece que va a recaudar, no va a recaudar? ¿La gente va a ir al cine? ¿La gente no está tan interesada ya en los personajes de DC? ¿O por el contrario está interesada, pero todo el tema este del reinicio próximo es como que mató un poquito el hype? Y si les gusta el video, les pido un like y, como siempre, obligado, si les copa el contenido que traigo muy seguido, suscríbanse, que me ayudan un montón. Hasta la próxima.